y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Salmo 133, el libro Salmos 133. Salmo 133. Sí, yo leo el libro Salmos 133. Sí, yo leo versículo 1 a 3. Salmo 133, verso 1 a 3. Sí, yo leo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y la barba hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sí, hasta aquí. Sí, siempre me alegro mucho, ¿verdad?, por ver a ustedes aquí en la iglesia San Ramón. Como que Dios ama, ¿verdad?, tantísimo, ¿verdad?, San Ramón, esta ciudad San Ramón y todos sus moradores. Entre muchas ciudades que hay y cantones que hay aquí en Costa Rica, Dios eligió San Ramón, ¿verdad?, formando un grupo de justo y formando su iglesia verdadera, porque Dios quiere cubrir, ¿verdad?, con el Evangelio para todas las almas que viven aquí en San Ramón y su alrededor, como Palmares y Naranjo y Salcedo y Grecia, ¿verdad?, muchos pueblos están alrededor, ¿verdad? Dios está ya viendo mucho que se va a levantar como justo por medio de servicio y predicación y dedicación de ustedes, ¿verdad? Por eso aquí ya estamos formados como cuerpo de Cristo para poder alcanzar este evangelio para todos lados. Aquí donde leímos, aquí Salmo 133, ¿verdad? Ustedes leyendo pueden ver, desde Génesis hasta Apocalipsis, muy poca vez, ¿verdad? Muy pocas veces Cristo manifiesta su admiración. Oye, la palabra de Dios tal como es verdad, ¿verdad? Y no hace falta como nada, como expresar, ¿verdad?, de admiración. Por ejemplo, cuando Dios hizo creación, sencillamente como dice, 6 días, por 6 días Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Segundo día Dios dice, haya expansión para dividir agua de arriba y de abajo. Tercer día Dios dice, ¿verdad?, descubra la tierra, ¿verdad?, y produzca la tierra todas las plantaciones y árboles, flores que llevan su semilla y frutos. Tal como Dios dijo se hizo. Haya estrella, la luna y el sol, el mayor lumbrera, el sol, ¿verdad?, y también ilumina de día, y de noche el menor iluminadora, que es luna. Así ya sencillamente Dios dice y se cumple, punto. 5 días Dios hizo todas las aves del cielo y peces en el agua. Y en el 6º día Dios hizo todos animales, bestias, animales, ¿verdad? Y último momento ya Dios hizo hombre, con su costilla hizo una mujer. Y el día 7º Dios reposó. Así, ¿verdad? Tan como constantemente dice, poniendo punto y punto y punto. Pero aquí, en corta palabra, ¿verdad?, apenas 3 versos, Dios está expresando ya una emoción tan grande, ¿verdad? Capítulo 133, verso 1, mirad, dice, cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí el Señor está mirando, ¿verdad? Volver, ¿verdad?, habitar los hermanos juntos en armonía.
Por eso dice Juan, mirad cuán bueno, cuán delicioso es. Así Dios está súper emocionado, súper contento, súper feliz realmente. Volver, ¿verdad?, a habitar los hermanos junto en armonía, dice. Pregunto, ¿ese hermano quiénes son? Hermano en Cristo. Pero para ser hermano, ¿cómo debe ser? Uno ya congrega y diezma, y un día bautizados, y así pasando 1 año, 2 años, 3 años, siendo ya servidores y líderes de como diferente grupo, y pasando 10 años, 20 años, 30 años, se hace ya como diáconos y así, y un día ya algunos ya siendo pastores y siendo ya mucho congregante, se hace hermanos. ¿En qué condición se hace hermanos? Hermano de Cristo. ¿Cómo se hace hermano de Cristo? Ajá. Sí, por eso tremendo, uno ya entiende esto, porque hoy en día mucha gente dice, para ser hermanos, uno ya congregando, uno ya bautizados, uno ya haciendo oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Ahí sí, mucho expresa, pero ese es el hermano verdadero, hay un paso muy importante. Porque ¿cuántos hijos Dios tenía más bien, solo único hijo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Unigénito significa único hijo, así que Dios no tiene ningún otro hijo, solo unigénito llamado Jesús, nada más. Pues ustedes memorizan bien, ¿verdad?, esta palabra. San Juan 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su hijo unigénito, único hijo. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser hermanos? Si Dios tiene un único hijo, ¿verdad? Vamos a llegar a ser hermano de Cristo. Así que hermano de Cristo significa hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se hace hermanos de Cristo? Hijos de Dios. Pues es importante ese punto, ¿verdad? Están los hermanos juntos, en armonía. No están hablando de hermanos carnales, teniendo mismo padre, misma madre. No está hablando aquí hermanos de Cristo, los hermanos espirituales. Aunque tengan, ¿verdad?, diferente nacionalidad, diferente, ¿verdad?, y nivel de vida, diferente educación académica, todos somos diferentes. Pero aquí, Señor, están hablando de hermanos juntos, formados en como un cuerpo en armonía. No disparado, ¿verdad? Uno y otro, todos somos diferentes, peleando, separados. No está hablando de esto. Habitar los hermanos juntos, unidos, reunidos en armonía. Porque son compatibles siempre, porque tienen mismo espíritu, misma fe, mismo Señor, ¿verdad? Formación del mismo cuerpo de Cristo. Por eso la Biblia, y así dice un poquito aquí, vamos a estudiar cómo llegar a ser hermano. Primero acá dice una palabra, Hebreo capítulo 10, el libro, ¿cómo se llama? Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10 dice, versículo 11. Sí. Hebreo capítulo 10, verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Así el sacrificio que hicieron los sacerdotes, ¿verdad?, por 1500 años desde Aarón hasta la venida de Cristo, ¿verdad?, nunca pueden quitar los pecados, dice. Pero, verso 12, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pero Cristo, diferente, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, muchas veces repetidamente, no como mucho, ¿verdad?, sacrificios anteriormente murieron, buey, vaca, oveja, carnero, y cabra, montonazo de animales, ¿verdad?, sin cesar, murieron por 1500 años.
Esto no tiene ningún poder para quitar el pecado, porque son sombra de Jesucristo, pero Cristo ya vino, verso 12, pero Cristo habiendo ofrecido una sola vez. ¿Cristo cuántas veces fue bautizado? ¿Una sola vez? ¿O 2 veces? ¿O 3 veces? ¿O 4 veces? ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces? 2 veces, sí. No solo Cristo fue bautizado una vez, bautizado primero en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segundo bautismo en la sangre ocurrió, ¿sí o no? Entonces Cristo cancelando, muriendo, derramando con su sangre total, ¿verdad? Cancelando una vez para siempre, Él con su sacrificio tan grande cancelar todo nuestro pecado. Por eso aquí están hablando una sola vez, verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, bautizado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y segundo bautizo en su sangre, cancelación, ¿verdad? Porque la paga del pecado es la muerte. Por lo cual, Cristo, muriendo una vez, para siempre ya nos canceló. Por eso, Él cumplió ya nuestra salvación. Por eso, antes de morir, Cristo dice, consumado es. Para esto Cristo vino. Para salvarnos de todo nuestro pecado una vez para siempre. El propósito de venida de Cristo no es como dar prosperidad a uno, o hacer milagros, sanar, echar demonios. No, Cristo vino jamás para esto, aunque hizo un montón, incontablemente de todo eso, para mostrar que Cristo era Hijo de Dios. Pero su propósito de venida, su primer venida, ¿verdad?, era salvar al mundo de sus pecados. Por eso San Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que ángel de Jehová, ángel del Señor, revela a José, diciendo, él va a nacer. Porque José está pensando, ¿verdad?, cortar la relación con su novia llamada María, porque él vio que su novia está embarazada. Él no conoce, ¿verdad?, nunca aún a ella todavía, solo comprometido, un día casarse, pero de repente se ve a María embarazada. Por eso, no, entonces mi novia, yo pensé que mi novia era virgen, mi novia era solo comprometida conmigo, pero ya tiene otro varón, parece. Por eso está embarazada, ¿cómo yo podría casarme con ella? No, yo no quiero. En secreto quería cortarla, sin informarla. Porque informarla, ¿qué pasa? Ella muere. Como mujer adúltera, apedreada total. Por eso el justo era varón, José. Sin informarla, ¿verdad?, quería cortarla. Por lo menos yo no quiero casarme con ella inmunda, que está ya, ¿verdad?, y embarazada con otro varón. Ahí por eso es importante, ¿verdad?, manifestar ángel en el sueño de José. Ese tiempo Dios hablaba aún, porque no había la palabra de Dios, ¿verdad? Biblia completa no estaba. Por eso Dios aún hablaba por sueño, por la visión. Por el sueño Dios manifestó a José y dijo, no temas, trae a María, ¿verdad?, como tu esposa, como tu mujer. Lo que está embarazada de ella no era por otro, sino por el Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues ahí están hablando del propósito de la venida de Cristo, no con ningún otro propósito, sino y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto cuando se cumplió, cuando Cristo murió en la cruz, en su segundo bautizo, en su sangre. Primer paso, quitó pecado del mundo en su primer bautizo, ¿sí o no? Segundo, en la sangre bautizado, segunda vez, ahora cancela la paga del pecado del mundo una vez para siempre. Cristo hubiera muerto al nacer por la espada del rey Herodes, ¿qué hubiera pasado? Cristo hubiera muerto, nace por el Espíritu Santo con un cuerpo, como un bebé recién nacido. Como rey Herodes envía su ejército para matar a todos los niños que eran menores de 2 años, ¿sí o no? Así que todos murieron. Cristo hubiera muerto con otro bebé. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Somos aún perdidos. Aún. ¿Por qué?
Cristo no quitó nuestro pecado. Cristo murió en accidente. ¿Sí o no? Accidentado murió. Entonces no alcanza esa verdad. Y la sangre no se cumple a nosotros. Porque Cristo nace sin pecado, sin cargar nuestro pecado, murió. Entonces, ¿qué? Accidente. Por eso ese paso, cada paso para salvarnos, ¿verdad? Cristo realmente, seriamente estaba trabajando desde su concepción hasta su muerte. Pues ahora, aquí dice verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio para los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esa parte importante, se ha sentado a la diestra del Padre. Está sentado. ¿Qué significa? Se está cumplido, completado. Todavía ya totalmente determinada ya la misión de Cristo. ¿Por qué no descansan los sacerdotes del Antiguo Testamento por 1500 años? Días tras día, ellos siempre trabajan y trabajan y trabajan. Nunca ellos están descansados, nunca están sentados. ¿Por qué? Ellos sirven, ¿verdad? Dentro del tabernáculo o dentro del templo, ellos sirven siempre parados, trabajando. Nunca ellos se sientan. Por eso verso 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, constantemente, ¿verdad? Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso ellos ministrando, sacrificando, ministrando, ofreciendo. Están trabajando siempre parados. Dentro del templo, dentro del tabernáculo, ¿hay silla o no? ¿Asiento o no? No hay. Según la estructura que Dios manda a Moisés y a David, ¿verdad? Y no existe ese como diseño de silla, no existe. Por eso ningún sacerdote dentro del tabernáculo o dentro del templo se sienta, se descansa, ni se descansa jamás. ¿Por qué? Ese sacrificio nunca termina. Pero ahora Cristo sí sentado está. Se sentó, se ha sentado a la diestra de Dios, porque en la cruz Él ya declaró, consumado es, una vez para siempre. Por eso Cristo resucitado por 40 días y noches mostrando sus seguidores, justo renacidos a ellos, y testificando de que Cristo ya resucitado verdaderamente, y Cristo subió al cielo. Ahora está sentado, dice. No hay nada que hacer Cristo. Ya Él hizo todo. Una vez para siempre. Amén. Pues ahora, ¿cuál asunto nos espera? Solo predicar el evangelio hecho ya por la sangre de Cristo. Porque mucha gente está creyendo de una manera total equivocada, ¿sí o no? Entonces yo pido perdón, Dios me perdona. Soy bautizado ya. Entonces yo soy salvo. Entonces ya acepté a Cristo como mi Salvador. Hice oración de fe. Y yo cuando peco tengo que pedir perdón para que Dios me limpie día con día. Equivocado. Ahora estoy compartiendo en Santana, ¿verdad? Con un pastor que tiene una teoría, una doctrina así. Sin que sea bautizado, nadie puede ser salvo. La Biblia está hablando si creyeren, ¿sí? San Marcos capítulo 16, verso 16, están hablando si, ¿verdad? Y creyere y fuere bautizado, será salvo. Si no creyere, será condenado, dice. Están hablando, si fuere uno, ¿verdad? Si vosotros creyereis, ¿verdad? Y fuere bautizado, seréis salvos. ¿Viste, Pastor Samuel? Acá dice. Tiene que ser bautizado, tiene que ser bautizado. Si no, no va a ser salvo. No, este bautismo no están hablando en agua, sino bautismo en el Espíritu Santo. Está hablando de renacimiento. Uno creyere en el Evangelio y limpiado de todos los pecados, conociendo la verdad, creyendo la verdad, ya limpio, justo, su conciencia abierta, ¿sí o no? Siendo ya justificado por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra. Entonces esta situación se llama, y creyere y fuere bautizado, será salvo. No están hablando bautismo en agua. No, igual siempre tiene que ser bautizado. Estaba exigiendo constantemente. Por eso un día yo pregunté, una persona que está muriendo en su cama, está agonizando, para que vaya esa persona
para ir al reino de Dios tiene que bautizarla, claro. ¿En dónde? ¿En la piscina? Sí, Señor. Una persona agoniza y se va en la piscina mojando, ya ahí se va a morir. Ya una persona casi se agoniza, entonces ya se mete en la piscina fría, ¿verdad? Y sale ya mojadita y muerta ya. Así tiene que ser. Sí, Señor, así tiene que ser. Están perdidos, equivocados. Entonces, ¿por qué? Cristo dijo al maresol que estaba a la par de Cristo entre dos, a uno que creyó. Más bien Cristo dice, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Este maresol, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al fuego? Al cielo. ¿Cuándo fue bautizado? Él quedó ya callado. Él quedó ya perdido finalmente. Por eso ya él estaba como final meditando y ahora ya su corazón quedó bastante abierto, está escuchando con su esposa, con sus amigos. Entonces con corazón abierto, entendiendo que se equivocó por esa doctrina. Por eso hoy en día el diablo está ya como implantando mucha doctrina falsa para confundir a la gente, final para que no sean salvos, no sean renacidos, para que no sean final hijo de Dios ni hermano de Cristo. Pues ahora aquí, verso 13, ¿qué es lo que dice? Ya Cristo cumplió, ya está sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Verso 13, ¿qué dice? De aquí, de ahí, desde que ya Cristo cumplió nuestra salvación, ¿verdad? De ahí en adelante, futuro, hasta que Él venga en su segunda venida, ¿verdad? De ahí en adelante, esperando que hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies, dice. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Pregunto, ¿quiénes son sus enemigos? ¿Quiénes son enemigos? Pecadores. Aún creen que son pecadores, ellos son enemigos de Cristo. Entonces, ¿qué? Día con día uno pide perdón, haciendo oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador. Señor, perdóname, hoy yo pequé así, así, así. Perdóneme, por favor. ¿Hermano de Cristo o enemigo de Cristo? Enemigo de Cristo. Peligrosísimo, ¿sí o no? Hoy en día se encuentra cuánta persona aún está en este paso. Día con día peca y pide perdón, haciendo oración de fe, ya aceptó a Cristo como su Salvador según ellos. Pero aún su conciencia sigue siendo condenada, es culpabilizada. No está perdonada, no está limpia, ni no está libre del pecado. Sigue pidiendo perdón. Señor, perdóneme mis pecados. La Biblia menciona ellos son enemigos de Cristo. ¿Qué espera? De ahí en adelante, esperando hasta sus enemigos sean puestos, dice, por estado de sus pies. Esto es, ¿verdad?, propósito de la espera o de esperar Dios hasta hoy. De ahí, ya Cristo cumplió, está sentado, ya su misión cumplida ya. Salvación ya está totalmente está cumplida. Pero de ahí adelante, hasta que venga Cristo, ¿verdad?, se predica el Evangelio para que los enemigos de Dios sea puesto a su diestra por su estrado de su pie. ¿Qué significa? Se sujeta ante Cristo, reconociendo que Cristo es su Señor, su Dios, su Rey, su Salvador, no solo por boca para afuera, sino con corazón, esté puesto por estrado de su pie. Sí, Señor. ¿Sí? Para esto, Cristo aún espera. Es puesto por estrado de su pie. ¿Qué? Acá dice una cosa un poquito, vemos. Salmos, el libro de Salmos. Salmos capítulo 2. Sí.
versículo 12, capítulo 2, versículo 12. Onad al Hijo, onad dice onad al Hijo, Hijo H mayúsculas, quiere decir Hijo de Dios Jesucristo, ¿verdad? Onad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, dice. Orad, onad dice al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Esto, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Está inglés como traducido en coreano también Biblia. Por eso sentido está escrito, pero realmente dice, ¿verdad? Directamente así, poquito vemos el libro Salmos. Salmos capítulo 2. Dice así, versículo 12, así dice en inglés, kiss the sun, dice, kiss the sun. Lest he be hungry. Traduzca. Kiss the sun, lest he be hungry. Kiss the sun. Besa a su hijo, besa a su hijo. Pues esto ya aquí en el español dice, ¿verdad? Honrad al hijo. Pero en inglés pero dice, kiss the son, lest he be hungry. Para que no se enoje, besa, dice, besa a su hijo. Estar, ¿verdad? Por estado de su pie significa, por ejemplo, en la Biblia están hablando, ¿verdad? Una mujer, por ejemplo, María y hermana de Lázaro, quebrantando su nardo, ¿sí o no? Rompió. Entonces ella, y con su, ¿verdad? Cabello, enjuaga, ¿sí o no? Ese nardo que vale muchísimo, quebrantando y poniendo sobre el pie de Cristo con su cabello, enjugando y pesa, pie de Cristo. Eso significa sujeción, ¿verdad? Y adorar y reconocer, tú eres mi Señor. Pero entonces, ¿cuál es el fin de María? Enjugar, ¿verdad? Con nardo que vale muchísimo al pie de Cristo y pesándolo. Este pie de mi Señor, cargado todo mi pecado, en su primer bautizo, ¿sí o no? Como Cordero de Dios que me quitó, juntamente con pecado del mundo, todos mis pecados. Él con este pie va donde al monte Calvario para ser clavado, crucificado y cancelación de mis pecados. Yo soy digna de realmente adorar, honrar a mi Señor, al Hijo de Dios. Por eso, honrar, dice honrar al Hijo, eso significa, ¿verdad? Como besas hijo. Suena. Por eso, hasta que esté puesto, dice, ¿verdad? Todos mis enemigos por estado de pie. Eso significa que sean sujetos a Cristo, creyendo que Cristo salvó una vez para siempre con su sangre. Entonces, hoy en día mucha gente está creyendo según su pensamiento, según su manera, según su doctrina, según su, ¿verdad? Gusto. Yo no pienso así, yo. Está mal. Nuestra fe tiene que estar sujeta a la verdad. Conoceréis la verdad os hará libre, dice. Por eso debemos que conocer la verdad que dice y sujetarse. Conoceréis la verdad os hará libre. Por eso uno tiene que estar sujeto ante Cristo, besando pie de Cristo. Sí, Señor, este pie, tu pie, ¿verdad? Me llevó todo mi pecado y murió en la cruz clavado. Ese paso se ocupa para llegar a ser hijo de Dios. Hijo de Dios significa, ¿verdad? No pecadores, santo, como Dios. Dios dice, yo soy santo, sé santo vosotros, como vuestro Padre Dios que está en el cielo, dice, ¿verdad? Por eso Dios quiere que cada uno sea santo. Sin que sea santo no puede ser hijo de Dios, porque el Padre Santo no tiene ningún hijo pecador. Para ser el hermano de Cristo, para ser uno de ellos, que dice, están los hermanos,
juntos en armonía. Ocupa cada uno ser santificado por Jesucristo. Si no, no puede ser miembro de la iglesia tampoco. Por eso, ahora, entonces, ¿cómo uno llegaría a ser santificado, verdad? Acá vemos, Hebreo capítulo 2, el libro, Santa Biblia, el libro Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2, verso 11. Hebreo capítulo 2, versículo 11. Hebreo capítulo 2, versículo 11. Si con voz alta leamos juntos, vamos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Aquí en Cristo dice, mis hermanos. Acá dice verso 11, porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? Cristo. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros. Qué bendición que ustedes pertenecen a este grupo, los que son santificados. Bendición verdadera. ¿Por qué? Acá dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Todos. ¿Quiénes son? El que santifica, santificador. Y los que son santificados, santificados, de uno son todos, dice. Así que el que santifica viene de él. Los que son santificados también de él. ¿Quién es él? Uno. De uno son todos. ¿Quién es este uno? Jesucristo es el que santifica. Y los que son santificados somos nosotros. De uno son todos. Jesucristo y los que son santificados son de mismo, uno. ¿Quién es él? Dios. Dios o el Espíritu Santo. Amén. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso Cristo no ocupa renacer, porque nace ya con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Nosotros por Adán nacimos con pecado, vivimos pecando toda la vida, ocupamos renacer, limpiado de todos los pecados y sellado con el Espíritu Santo. Esta situación se llama ser renacido. Por eso, el que santifica a Cristo y los que son santificados, los santos, justos, renacidos ya, de uno, del mismo Espíritu Santo, son todos. Por lo cual, por eso aquí dice razón de Cristo llamarnos hermanos, ¿verdad? Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos, así dice. Porque Cristo nace del Santo del Espíritu Santo. Nosotros renacimos del Espíritu Santo. ¿Cuándo nacimos? Renacimos con el Espíritu Santo cuando oímos el Evangelio y creímos, ¿sí o no? ¡Wow! Cristo ya canceló todos mis pecados. Entonces, mis pecados están ya orados, perdonado, limpiado total. Entonces, soy justo ya. Cuando uno llega a creer en el Evangelio, el Espíritu Santo selló al que cree. Entró en el que cree. Por eso, Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, el libro Apocalipsis capítulo 3, verso 20 así. He aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Quién entra? El Espíritu Santo de Cristo. El Consolador entra. ¿En quién entra? El que cree. ¿Me explico? Por eso, he aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué Cristo llama? Upe, así dice. Upe, dice, tocando portón. ¿Por qué toca? ¿Por qué llama? ¿Quiere entrar? Si no quiere entrar, ¿por qué tocar portón? ¿Por qué llamar? Diciendo upe, 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 ¿por qué? Si no quiere entrar en esa casa, una casa ajena, aunque nada que ver, entonces uno pasa de largo, ¿sí o no? ¿Por qué se quedan parados? A la puerta está firme y toca la puerta. Y llama, grita, ¡upe! Cuando no oye mucho, ¿verdad? Hasta gritar. ¿Por qué? Quiere entrar, pero ¿puede o no? No puede entrar. Por eso está gritando que abra la puerta. Pero si alguno oye mi voz, ¿dónde está llave? En su palabra. ¿Verdad? En su palabra está llave. Por eso sí, condición, no todo puede. Si uno que oye mi voz,
Mi palabra, mi verdad. Por eso conoceréis la verdad os hará libre. Por eso sí, condición, no todo puede ser. Sin que oiga su palabra, nadie puede ser salvo. Por eso, heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi verdad, mi evangelio, abre la puerta. ¿Dónde está poder de abrir la puerta que está cerrada con pecado? Únicamente la verdad del evangelio. Nada más. ¿Sí o no? Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces el Señor dice, entraré en él. ¿Sí o no? Entraré en él automático. Está corazón abierto, corazón está abierto. Entonces uno entra, ¿sí o no? Entonces entraré en él. Por eso hasta nunca habla oración de fe. Jamás. Solo ese sucede automático. Puerta automática, ¿sí o no? Usted se acerca, se abre, entonces entra, ¿no? Así, se abre la puerta, entonces el Santo automáticamente entra. Entraré en él, cenaré con él conmigo. Ahí se forma unión, sellamiento del Espíritu Santo, así dice. ¿Dónde? Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo 1, verso 13, ¿cómo dice? Dice igualito. ¿Cómo dice? Efesios capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, oyendo siempre, porque la fe es por el oír. Sin oír no hay fe, sin fe no hay salvación. Por eso, en él, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Oye. Y qué bendición, ¿verdad? Se forma fe. ¡Wow! Así, Señor, se hizo ya. Una vez para siempre, Cristo ya me canceló ya. Una vez para siempre me salvó ya. Su derramamiento de la sangre fue cancelación de todos mis pecados. ¿Verdad? Uno oye y cree, punto. Limpio, libre del pecado ya. Corazón abierto. Habiendo oído la verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Oye y cree. ¿Después qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, primero oye, luego cree. Al que cree, Espíritu Santo entra, ¿sí o no? Está sellado con el Espíritu Santo. Toda parte de la Biblia dice igual. San Juan capítulo 8, verso 31, ¿cómo dice? Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, pero no creyeron en la palabra de Dios. Creen mirando milagros, señales, prodigios, pero no creen en la verdad, en la palabra todavía. Por eso Cristo, ¿verdad?, no está contento con esa fe que ellos tienen, porque esa fe fundada en solo milagro de Jesús, sin palabra, no está satisfecha. Cristo. San Juan 8:31. Dice, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, aunque creían, pero Cristo no está contento por esa fe, por faltar de creer en la palabra del evangelio. Por eso dice, si vosotros permaneceréis en mis palabras, verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde está el poder de hacer libre? En la verdad. Sin conocerla, sin oírla, sin conocerla, final sin creerla, no puede ser libre. Por eso si uno oyere y creyere en la verdad y libre, ¿sí o no? Entonces en el Espíritu Santo entra. Por eso de uno son todos, dice Hebreos capítulo 2, verso 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno, del mismo Espíritu Santo, son todos. Sea Cristo y los que son renacidos son de uno, del Espíritu del Padre Dios, ¿verdad? Por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Por eso Cristo dice, no me avergüenzo de llamarlos hermanos míos. Cristo, ¿cómo no se llama? Hermanos. Cristo, ¿cómo me llama? Hermano Samuel. ¿Entiendes? Hermano Joshua. Hermano Jadir, así llama uno. Hermano Alexis, así Dios llama. Hermano René, hermano Nicky, como Víctor, ¿sí o no? Hermano Jorge, o hermano Jürgen. Hermano Eduardo, ¿sí o no?
Sí, aunque está pelado, ¿verdad? Pero no afecta nunca para ser hermano de Cristo. Hermano de José, ¿sí o no? Dios llama a todos los hermanos de renacido, son hermanos de Cristo. Ahí está, hermanos. Habitar hermanos juntos, eso significa ya iglesia. En armonía. ¿Por qué armonía? Tiene el mismo espíritu de Cristo cada uno. Cuando uno predica así, entiende, wow, sí, claro, así es. Estoy de acuerdo, amén, 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 sí o no. Sí, por eso dice amén, amén constantemente. Porque es compatible espíritu así. En armonía. Por eso acá está hablando esto, Por lo cual no se avergüenzo de llamar a los hermanos, verso 12 dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo dice, anunciaré, ¿verdad? A mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Eso es iglesia de Cristo. En medio de la congregación, en medio de la iglesia de los santos, ¿verdad? Te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en ti. Y de nuevo, he aquí, yo los hijos que, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio, así dice. Yo, ahora los hijos que Dios me dio. Yo, Cristo, los hijos que Dios me dio. Ahí están hablando congregación, iglesia verdadera. Cuando Cristo vino hace 12,000 años, nacido de Virgen, por Virgen María, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, aunque ella después, ¿verdad? Se junta con José, tiene 4 hijos y varias hijas, ¿verdad? Ella, cuando era virgen, pero ella fue escogida por Dios, favorecida por Dios, para que se concibiera un hijo llamado Jesús, un cuerpo divino en el vientre de ella, ¿verdad? Ella fue utilizada. Gran instrumento, gran sierva, como ella conociendo, ¿verdad? Y confesó, heme aquí tu sierva, hágase tu voluntad conmigo, ¿verdad? Entonces ella está súper bendecida, súper favorecida, súper, ¿verdad? Contenta. Pero por el Espíritu Santo fue concebido un hijo, pero sin la relación con hombre, sin Adán, ¿verdad? Nace con un cuerpo, pero sin pecado. Cristo nace con un cuerpo. Cristo encarnado ya viene como hijo de Dios, con un cuerpo. ¿Cuál es su misión? Con su cuerpo. Para salvar. Por eso este vaso contiene agua, líquido. Agua nunca pueden volar en aire para venir hasta aquí. Nadie puede traer líquido en su mano, porque se echa a perder todo, ¿sí o no? Ocupa un envase, vaso. Importante este vaso, si no, no hay forma de tomar agua. Cristo ocupa un envase, que es el cuerpo, para cargar nuestro pecado. Él vino encarnado, Hijo de Dios encarnado, pero con un cuerpo, pero sin mancha, sin pecado, ¿sí o no? Porque Cristo nace de virgen por el Espíritu Santo de Dios. Santo nace, pero con un cuerpo, pero sin pecado. Por eso Cristo ocupa 2 bautizos. Primero en agua, como Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Luego, ¿qué? Cancelación del pecado en la cruz. Bañado en su sangre. Bautizado en su sangre como cancelación. Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo vino el unigénito, ¿sí o no? Vuelve al Padre, ¿cómo? ¿Cómo viene Cristo? ¿Cómo vuelve al Padre? Como el unigénito. Como unigénito hijo de Dios vuelve al Padre. Entonces el Padre sigue teniendo un único hijo. ¿Sí o no? No. Por eso, entonces, ¿cómo volvió Cristo al Padre como hijo? Unigénito. ¿Sí no? Primogénito. Primogénito. Suena diferente, El unigénito vino Jesús como único hijo. Vuelve al Padre como el primogénito. Primogénito, ¿qué significa? Primer hijo. Primero. Entonces, ¿qué? Si hay primer hijo, vienen muchos hijos y uno después. Segundo, tercer, cuarto, quinto. No sé qué número toca a mí. Entre muchos hijos santos, soy uno yo. Ustedes también, ¿sí o no? Ahí está, con su número. Creo que es su número poco atrasado de mí, creo, del mío. Pero somos ya, entre muchos hijos de Dios, somos unos. Amén.
Porque Cristo es el primogénito. Por Él somos ya como hijo de Dios, ¿verdad? Por eso, San Juan capítulo 12, verso 24, ¿cómo dice? Que dice una palabra, ¿quién memoriza? Jesús dijo, ¿qué dice? De cierto os digo, que el grano de trigo no cayere y muriere uno solo. ¿Te fijas? Dice, y muriere lleva muchos frutos. ¿Quién es el trigo? Grano del trigo. Jesucristo, único hijo. Único hijo. Por eso, de cierto os digo, si el grano del trigo, único hijo, el grano, dice, en dos granos, no, el grano, ¿verdad? El grano del trigo no cayere y muriere uno solo. Cristo, si no hubiera muerto en la cruz, uno solo hijo. Pero a un hijo de Dios, único hijo unigénito, pero vino aquí en la tierra obedeciendo a la voluntad del Padre, bautizado con su sujeción, quita pecado del mundo como Cordero de Dios, ¿verdad? Y lleva el pecado sin escapar su muerte. Aunque está bien acongojado, angustiado, bien afligido, bien triste, pero Cristo no se escapa. Sino ora 3 veces en el monte Getsemaní, ¿verdad? Pero Padre no responde nada, porque Cristo que pidió, Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esta copa, ¿cuál copa? Copa de ira de Dios, esa copa, paso. Cuando, ¿verdad?, se llena ira, se derrama, ¿sí o no? Así significa, ¿verdad? La copa de ira de Dios ya está llena, se llena y se derrama. Pero si puede pasar esa copa ira tuya, Padre, hágamelo por favor, para que no venga esa ira a mí, para que no se derrame la ira tuya sobre mí. Hágamelo por favor. Pero de fe Cristo dice, cerrando su oración, pero hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Matar a Jesús, quien ya está cargado todo pecado del mundo, ¿sí o no? Y cancelar la paga del pecado del mundo entero por Jesús. Por eso, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cómo ha dado a su Hijo? Como Cordero de Dios, ¿verdad? Que quitó nuestro pecado y lleva pecado al monte Calvario para cancelación. Para esto, el Padre dio su unigénito. Por eso Cristo ahora compara como el trigo el grano del trigo. Él no cayere, no hubiera venido del cielo, ni muriere cargado de nuestro pecado, uno solo. Pero si muriere, condición, lleva muchos frutos. Amén. Ahí está el fruto que somos nosotros. Por eso cuando gritó y resucita, no más el unigénito, sino primogénito, ¿sí o no? Así volvió al Padre. Cuando Cristo resucita, ¿cómo llaman a sus discípulos? San Juan, allí vemos el libro de San Juan 20, el libro San Juan, capítulo 20, versículo 11, 20, 11. San Juan capítulo 20, verso 11, dice, yo leo. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para ver dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo Jesús había sido puesto. O sea, Cristo resucitó, no está, pero están puestos 2 ángeles donde estaba acostada Cristo, ¿verdad? Con cabeza y otro pie. Estaban ahí, ¿verdad? 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Entonces ella vio, ¿verdad? Vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ella vio a Jesús, pero no sabía que era Jesús. ¿Qué pasó? Entonces María vio a Jesucristo o no. Cristo resucitado lo vio, pero no sabía. Viendo con su propio ojo, no sabía.
cuerpo no fue derrotado, ¿sí o no? ¿Cuándo Cristo resucitado? ¿Derrotado o renovado? Renovado. Se ve Cristo ya bien diferente que antes. Lo vio, pero no lo reconoce. ¿Cuál es la última imagen de Cristo? La cual vio María. Desde cuerpo hasta planta de pie, derrotado por azotazos, ¿sí o no? Desde cabeza, planta de pie, hueco y abierto cuerpo, bien, todo derrotado total. ¿Verdad? Totalmente está ya destruido el cuerpo total. Hasta perder la última gota de sangre, hasta el lanzamiento y clavado su pie y manos. Derrotado. Así vio ella la última imagen de Cristo. Así tiene que ser Cristo, ¿verdad? Pero Cristo resucitado, renovado. Totalmente diferente. Por eso ella lo vio, pero no distingue. Por eso ahora Cristo dice, verso 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él, hortelano, le dijo, Señor, si tú los has llevado, dime dónde lo has puesto. Yo lo llevaré. ¿Dónde guarda algún lugar? Cuerpo de mi Señor. Jesús que está total derrotado, derramando la sangre, pintado total en su propia sangre, bañado en su sangre. Ahora debería estar, ¿verdad? Así terriblemente, que tan mal, ¿verdad? Es decir, Señor, guarda. Por favor, dígame dónde. Yo voy a llevarlo. 16 dice, Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo, no me toques. ¿Por qué? Aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos. Tremenda palabra. Ahora Cristo, ¿qué dice? Ve, dice, María, ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿De qué está hablando? Cristo ya está llamando a su discípulo, mis hermanos. María, sí Señor, ve y dile a mis hermanos, yo subo a mi Padre y vuestro Padre, el mismo uno, Padre tuyo, vuestro y mío también. Tremendo. Por eso Cristo ya ve a Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, tan verdad como que caprichoso ellos no, tan cabezudo no. A ellos Cristo llama, ¿verdad? Hermanos míos son. Tremendo. Tú, María, ve a mis hermanos, diles, yo subo a mi Padre, a vuestro Padre, y a vuestro Dios, ¿verdad? Y mi Dios. A vuestro Dios, mi Dios. Así que, único Dios, vuestro Dios y mi Dios, mi Padre y vuestro Padre. Ahí está, hermanos de Cristo. ¿Cómo se hizo hermanos? Por la fe. En el Evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Solo creyeron que Cristo cargó su pecado y murió en la cruz. Por la fe. Por eso ahora vamos a ver aquí Salmo 133. Salmo 133. ¿Qué dice? Verso 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que los que tienen ya misma fe, sellado con el mismo Espíritu Santo, nacido de nuevo, teniendo el mismo Padre, tiene ya mismo hermano mayor, primogénito Jesús, ¿verdad? Señor está súper pero contento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso ahora el Señor compara verso 2, ¿verdad? Es como el buen óleo sobre la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. El cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Quién es el barba? Aarón. Aarón, sacerdote. Y Aarón también enviado, ¿sí o no? Enviado a Egipto para rescatar el pueblo de Israel, juntamente con Moisés. Y funciona como sacerdote, enseñando el camino de la salvación. Por eso, barba de Aarón, barba significa barba, autoridad. Aarón,
Barba de Aarón. Por eso cabeza tiene barba, autoridad. Hoy en día no tiene mucha autoridad, ¿verdad, anciano? Pero antes es otra cosa. Hoy en día, ¿verdad? El barba no se respeta mucho, pero según Biblia, ¿verdad? Barba, eso autoridad significa. Por eso esa óleo, buen óleo que está en cabeza, se baja de arriba, pasando barba, ¿sí o no? Se moja. Toda parte de, ¿qué dice? Vestidura, dice. Hasta el borde de la vestidura. Por eso en la iglesia, cabeza, Cristo, barba de Aarón. Ahí está, ¿verdad? Y los que son autoridad, con autoridad, enviado de Dios, ahí enseña palabra. Por medio de esa enseñanza que yo da, que cae buen óleo por barba, se caen hasta último borde de vestidura. Está hablando formación de la iglesia. Cuerpo de Cristo. Así funciona. Hoy en día mucha gente le gusta bendición o no. Bendición, mucha bendición quiere. ¿Dónde está bendición? ¿Cómo se consigue la bendición? ¿Dónde? Por eso ahí, acá dice versículo 3, ¿verdad? También comparando, ¿verdad? Como el rocío de Hermón. Hermón es el monte más alto en Israel. Cae, ¿verdad? Rocío sobre el monte Hermón. Hermón siempre está, muchas veces está congelado. Cuando viene verano se descongela un poco, ¿verdad? Por eso, como el rocío de Hermón, monte más alto en Sión, en Israel, ¿verdad? Y desciende, ¿qué desciende sobre los montes de Sión? Otro monte más bajito, ¿verdad? Cristo como se compara como Hermón. Toda rocío, bendición del cielo está ahí y cae hacia Sión, montes de Sión más bajo. Ahí se corre bendición que inicia de Hermón hacia otro monte más bajo. Por eso Cristo es cabeza en su iglesia. Por eso uno que está dentro de la iglesia alcanza esa bendición. Por eso ahora el Señor dice, verso 3, porque el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿en dónde? Allí, donde habitan los hermanos juntos en armonía, allí envía Jehová, ¿qué? Bendición y la vida eterna. ¿Dónde manda Dios bendición? En su iglesia manda bendición. ¿Dónde manda Dios como la vida eterna? En su iglesia manda vida eterna. Así que sin la iglesia, ¿alguien puede alcanzar vida eterna? Nunca. La vida eterna Dios envía a su iglesia. Por su iglesia se alcanza a otro lado, por medio de la predicación de lo justo. Renacido, preparado en la iglesia, ahí llega vida eterna. Bendición. Y la vida eterna no se encuentra en ningún otro lado. Hoy en día mucha gente, bendición, 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 dice, pero no la hacen. ¿Por qué? No está conectado con la iglesia de Cristo. Ya vamos a ver aquí. Primero, ¿cómo uno puede alcanzar la vida eterna? O sea, aquí vemos, primera Corintios capítulo 1. Primera Corintios está bien. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios capítulo 1, verso 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿Dónde no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Tremenda palabra. Nadie puede alcanzar, ¿verdad?, la bendición, a la vida eterna, ¿verdad?, por la sabiduría humana. Siendo sabio, entendido, diputado, o escriba, siendo puro sabio del mundo, no alcanza
entender la sabiduría de Dios nunca. Porque Dios destruiré, dice, la sabiduría de los sabios del mundo, ¿verdad? Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Por eso, cualquier doctor de todo, ciencia de todo, y hasta doctorado teológico no alcanza. Recibir esa bendición y la vida eterna que Dios ofrece. Por eso ahora dice versículo 21, pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, dice. Sea quien sea, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría humana, nadie alcanza, ¿verdad?, esta bendición que Dios tiene. Agradó. Ya que en la sabiduría de Dios, ¿verdad?, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, por eso agradó a Dios que salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice. Por la locura de la predicación de su justo, de su enviado, de su iglesia, únicamente Dios salva a los demás. Porque sin que sea predicado, solito nunca puede entender eso. Amén. Solito que uno inventa muchas cosas. Yo pienso, yo creo. Ahí viene mucha invento de mentira. Peligrosísimo, y enseña. Por eso uno inventa, ¿verdad?, esa palabra. Si creyere y fuere bautizado será salvo. Interpretando por su manera. Sin que sea bautizado no puede ser salvo. Hasta uno que agoniza tiene que meter en agua para que sea salvo. Ahora ese pastor entiende, ¿verdad? Entiendo, es que está mal. Por eso ahora no crea así. Me equivoqué, aprendí mal. Como que aprendió mal, enseñaba mal. Pues ahora con corazón muy abierto, hasta llegar a confesar, sí, Señor, ahora tal como estoy, yo muero. ¿A dónde va usted? Yo pregunto así, voy al infierno. ¿Quién va a ir al infierno? Siendo pastor de una congregación bien grande, yo voy al infierno. Su esposa también, ¿verdad? Muy noble, una nobleza tiene ella, corazón muy sincero. Sí, Señor, así yo voy al infierno, soy pecadora. Ese pastor confiesa, soy pecador. Su esposa, soy pecadora, dice. Otro amigo invitado, yo soy inmundo, dice. Estoy listo para el fuego eterno, dice. Por eso ellos llegan por lo menos ya a entender su posición como pecador arrepentido. Ahora no se aferra. Esa doctrina antigua que antes tenía, ¿verdad? No. Viene, pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para ser salvo? Eso paso a paso estoy compartiendo con ellos. Veo mucha esperanza, pronto ellos van a ser salvos y predican diferente. Por eso acá, Señor, ¿qué es la voluntad de Dios? Dar vida eterna por medio de la salvación, únicamente por la predicación. Por eso a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Creyentes qué significa? Los que creen en qué? En el evangelio que es predicado por los enviados. Si no, no hay forma. ¿Quién se encarga de esa bendición? ¿Quién se encarga de esa vida eterna? La iglesia. Donde están juntos, en armonía, los justos hermanos de Cristo. Ahí Dios envía bendición y la vida eterna. Ustedes son puente de vida eterna, ustedes puente de bendición para mucha gente que están aquí en San Ramón y fuera de San Ramón. Amén. Ustedes son súper bendecidos en este punto. Solamente por ser renacido y ya miembro de la iglesia, pero súper bendecidos. Dios tiene todo plan por medio de usted para bendecir a los demás, salvar a los demás, para dar la vida eterna al mundo entero por medio de usted. Cuando Cristo, ¿verdad?, fue ya resucitado, ¿cuántos apóstoles? Uno falló por incredulidad, Judas se fue por su lado suicidado, ¿sí o no? 11 discípulos, aún débiles de fe. En el lugar de Judas, ¿quién fue salvo? Matías, ¿no? Juan, como apóstol, Pablo. Matías, antes del Espíritu Santo, ellos eligieron, ¿sí o no?
error, pero según punto de vista de Dios, 12 apóstoles, ahí está, entre 11 y más 1, Juan, no, apóstol Pablo. ¿Me explico? Sí. Aunque era Mateo un hermano muy expreso, precio, ¿verdad? Él predicaba junto con la iglesia, pero apóstol bien, escogido por Dios es Pablo. Por eso Pablo es abortivo, dice, porque yo último, yo soy último entre todo último. Porque no caminaba con Cristo, sí o no, último. Por eso Cristo manifestó en el camino para Damasco, revelando el evangelio a él como último. Yo soy abortivo, yo soy último. Por eso dice esto, ¿no? Aunque ellos eran pocos, pero Dios tiene todo plan para cubrir con el evangelio el mundo entero. Aquí, ¿cuántos son? Aquí veo ya casi 20 justos ya sentaditos. Bien bonito. Bien, ¿verdad? Ya sentadito aquí aprendiendo, oyendo la palabra, creciendo y que hermosísimo, ya pronto se va a cubrir aquí en San Namón con el evangelio verdadero y todos sus alrededores, ¿verdad? Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes, a los que creen, ¿verdad? Por la locura de la predicación. No hay otra manera. Por eso ahora Romanos 10 dice, el libro, Romanos capítulo 10. El libro Romanos capítulo 10, versículo 14, versículo 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así dice. ¿Cómo? Forma de pregunta, el Señor está reconfirmando, ¿verdad? ¿Cómo? Dice verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hoy en día muchos pastores equivocados usan esa palabra, ¿verdad? Verso 13. ¿Por qué todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Uno invoca el nombre del Señor, ¿será salvo? ¿Salvo de qué? Invocar el nombre del Señor está hablando oración, búsqueda hacia Dios. Señor, estoy con dificultad para ir a tal lugar, necesito, Señor, su ayuda. Ahora está derrumbe, ¿verdad? En ruta 32, tengo que ir a Rimón a predicar, pero Señor, esa ruta está cerrada, por favor que abra. ¿Sí o no? Ocupa invocar el nombre del Señor para que Dios abra camino, para que llegue hasta Rimón a predicar. ¿Sí o no? Ese invocar significa oración de justo. ¿Será salvo de qué? Salvo de toda circunstancia, ¿sí o no? Para continuar con la misión de Dios. No está hablando de ser salvo, perdón del pecado. Renacimiento no está hablando de eso. Pero aplica esa palabra. Invocar el nombre del Señor será salvo. Usted invoque el nombre del Señor será salvo, será hijo de Dios. Mentira. Así no se hace. Por invocar no, por oír el evangelio, por fe se hace hijo de Dios. ¿Estamos? Pues ahora explica, ¿verdad? Por eso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso, antes de invocar, primero tienen que creer, ¿sí o no? Creer primero. Por eso, sí, por la fe creyendo, uno puede invocar, siendo justo o renacido. Por eso, ¿cómo ser justo por fe? Esto dice pregunta, ¿verdad? ¿Por quién pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que oír para creer. Si creen, ya invoca. Entonces, para oír, ¿qué ocupa? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sí o sí tiene que existir alguien que predique. ¿Quiénes son los que predican? Justo, renacido únicamente. ¿Quién es? Ustedes, principado y potestad en los lugares celestiales. Cuerpo está aquí, espíritu con Cristo. Amén. Ustedes son principado y potestad contra Satanás y rescatar toda alma perdida. Ahí está autoridad. Ahí se cumple el poder y plan de Dios por medio de usted para lo demás, ¿verdad?
Por eso verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dios envía, ¿verdad? Por eso si no fueren enviados por Dios, ¿cómo predicar? ¿Con qué autoridad predicar? Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso acá dice, ¿cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buena nueva. Amén. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Oyen, pero no todos obedecieron o creyeron en el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, así dice. Bendición verdadera. Bendición enorme. Si uno oye el Evangelio y lo cree, ya tiene bendición enorme con la vida eterna. Amén. No solo Dios quiere dar la vida eterna, ¿sí o no? Sino vida abundante. ¿Dónde está vida abundante? Bendición en su iglesia. Por su palabra se revela constantemente. Amén. Por eso Efesios dice algo muy importante, poquito vemos. Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2. Efesios. Después de Gálatas, antito de Filipenses. Efesios capítulo 2. 1 sería, primero 1. Efesios capítulo 1, verso 13. Eso es lo que yo conté recién. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, porque por la fe uno fue salvo, sellado con el Espíritu Santo en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Ellos no solo, sino todos los santos que está extendido en esa época, todo el mundo, ¿verdad? Ellos son como hermanos, habitan en armonía, aunque está en lugar diferente. Aquí en Costa Rica, hermano santo en San José, hermano santo aquí en San Namón, hermano santo en Guapiles, hermano santo en Sarapiquí, hermanos santos en Liberia, hermanos santos ahora en Limón, ¿sí o no? Ahora en Cartago, todo lado está extendido. Estamos en armonía, con misma fe, mismo Espíritu, mismo Señor, el mismo cuerpo en la iglesia, unidos somos. Por cuerpo estamos distanciados para predicar en cada zona donde vivimos, pero espíritu somos uno, ¿verdad? Por un cuerpo estamos. Por eso acá dice verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Sabiduría, no, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los que santos. Para los santos está preparada herencia enorme, terrible y demasiada bendición, bendecida, ¿verdad? Pero uno no ven aún. Falta iluminación, falta alumbramiento espiritual. Ya lo tiene, pero no lo ve, no evalúa, porque no se ve aún todavía. Por eso esa oración de Pablo, él verá su afán de compartir, predicar, que se ha revelado todo esto. Como en Pablo, en ello también. ¿En dónde se revela? En su iglesia. Solito está un justo, solito, encerrado. Pero está junto con la iglesia, Dios por su iglesia se revela. Multiforme sabiduría de Dios por medio de ¿qué? Efesios 3, aquí ve. Capítulo 3, Efesios capítulo 3, verso 8 a 10. El del mismo texto. Efesios capítulo 3, verso 8. A mí que soy menos
que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10. Leamos junto con voz alta, vamos. ¿Para qué? La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Por medio de quién? De la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Quiénes son principados y potestades? Somos nosotros, cada miembro de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué da? La multiforme sabiduría de Dios. Pero dentro de la iglesia Dios guarda, por ella Dios da a los principados y potestades que son justo renacidos, que son como miembros de la iglesia. Pero solito no, junto con la iglesia se revela. Porque ahí Dios mandó la vida eterna y ¿qué? Bendición. En la bendición hay multiforme sabiduría, enorme gozo y alegría, felicidad y paz. ¿Sí? Uno puede comprar con su dinero cama. ¿Cómo comprar la paz? La paz, ¿cómo compra? ¿Cómo consigue? ¿Dónde se vende la paz? Se vende aquí mucho material, ¿verdad? Carro, fideo, ¿sí o no? Ropa, todo se vende. ¿Cómo consiguen gozo? ¿Cómo consiguen la paz? ¿Cómo consiguen la esperanza? ¿Cómo conseguir felicidad verdadera? ¿Dónde se consigue? En su iglesia Dios guarda. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí está todo secreto de bendición. Por el Señor Jehová dio con su autoridad, dice, ahí envío, dice, ¿verdad? Ahí envía Dios bendición y la vida eterna. ¿En dónde? ¿Dónde están los hermanos en armonía, siendo hermanos de Cristo, ¿verdad? Ahí Dios da toda esa bendición. Pero sea tamaño grande, pequeño, puede ser cuerpo de Cristo, dependido del lugar, dependido del país, dependido de ciudad y barrio, ¿verdad? Pero ¿dónde está Cristo como cabeza? Donde habitan los hermanos santos renacidos en armonía. Siempre guarda misma cantidad de bendición igual. Amén. Sí, entonces, y por eso ahora, Salmo 133 dice, con esto leamos junto y después vamos a terminar. Vamos a leer, como que corto, ¿verdad? Versos 1 a 3, leamos junto con voz alta todo, vamos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Sí, hasta aquí vamos a continuar. Suena para que ya terminemos. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia. Después de habernos salvado con su sangre por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por la fe. Por gracia ahora somos salvos como miembro de la iglesia, pertenecido en el cuerpo de Cristo, y día con día el Señor nos permite que disfrutamos toda su bendición y permite que nos también, como disfrutamos de predicación para todas las almas, para su vida eterna. ¿Dónde se encuentra el Señor? Fruto de vida eterna, sino en el árbol de vida, en iglesia, en el cuerpo de Cristo, Señor. Viendo todo lado, no se encuentra en ningún lado
¿Dónde el Espíritu Santo trabaja? Sino, ¿dónde está la iglesia verdadera de Cristo? Ahí está el Espíritu Santo, ahí está todo plan y enorme bendición. Ahí lleva día con día fruto de vida eterna por lo justo que predica el Evangelio. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas quienes están aquí en San Ramón, para que crezcan a nivel de fe y que vean esa bendición enorme que ya está puesta en la iglesia, para que se unan, congreguen, caminen junto con la iglesia para ver multiforme sabiduría de Dios que se da a todo ello por la iglesia de Cristo Señor. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.